y pensando que ese niño va a dejar de ser niño y se va a convertir en un hombre, una mujer, ¿no? Y ir elaborando el duelo, pues desde que nace, ¿no? De alguna manera, desde ese momento uno empieza a elaborar los duelos. Es que justo pensaba en eso y en la impresión que da de repente, tanto a los papás como a los que estamos cerca de los adolescentes, ese momento de la pubertad, donde dices, ya no tiene cara de niño. Ay, pobres. Porque no tiene cara de niño angelical y ya no son como los adolescentes más grandecitos, más guapos o más... Se ven raritos. Se ven deformes, ¿no? O sea, el cuerpo crece medio raro a veces, y se ven con la cara, con espinillas, y se sienten mal, o sea, pobres, ¿no? Me acuerdo de una niña que me decía, es que mi cabello también ya no me lo desenredo igual, o sea, ya se hace bolas, y eso antes no le pasaba en la infancia, ¿no? O que si el granito, que si ya se vio la nariz más grande, que si, o sea, todos esos cambios son muy impactantes, como dices, para el puber, pero también para los padres, y yo pensaba que es muy similar a cuando se dan cuenta, como dices, de que ya es el nacimiento, ¿no? Y ya se perdió un estar así por siempre, ya no hay vuelta atrás. Y conforme se va creciendo, ya no es un recién nacido, ya no es un bebé, ya es un niño, ya camina, ya no tolera que lo cargue, ¿no? O sea, como que todas esas son duelos, como dices, que a lo que apuntan es una realidad que cada padre y cada madre y cada pareja va a acomodar diferente, ¿no? Claro. Que es que el destino es que crezca. A eso vino el mundo, ¿no? Así como... Y como dices, esos duelos son los que pueden ir preparando, pero que también ha de ser muy difícil también irlo como siguiendo psíquicamente esos duelos, porque implican voltear a verse a uno. Claro. Todo el tiempo, ¿no? Así es. Como dices, no dejar en reprimido la experiencia propia de ir creciendo y qué fue lo que le generó a uno de lo que puede recordar, ¿no? Sí, es que a mí me gustó mucho cuando dijiste la palabra, se ven sumergidos, porque yo pensaba que sí es cierto, o sea, tanto padres como hijos se ven sumergidos en esta etapa de la vida, ¿no? Y ellos mismos también con sus propios duelos, los padres también viviendo sus propios duelos por su lado, así como tú lo mencionabas, ¿no? Así como el chamaco se despierta y se ve al espejo y no se reconoce y dice, ay, o sea, me cambiaron durante la noche que me pasó a mí. Así los padres, o sea, se despiertan y ven un hijo que no reconocen ya, pues, o sea, entonces los dos se ven sumergidos y yo pensaba cómo cada quien, por su lado, también los propios padres, lo que les recuerda de su propia adolescencia, pues sí. Y yo pensaba que en cada etapa, pues a final de cuentas ellos viven la infancia también, su propia infancia, ¿no? Cómo fue ellos de niños con sus propios padres, pero yo pensaba cómo la adolescencia se vuelve una etapa mucho más compleja, por así decirlo, y con mucho más cosas, porque también se ve como atravesada por otras cosas. Yo pensaba en la etapa de la madurez de los padres también, que cuando ya tienen hijos adolescentes, pues ellos ya no son los jóvenes que eran antes, ya están en una etapa más madura y como de reconocimiento de si esos ideales que yo tenía también, de lo que yo iba a lograr en la madurez, se dieron o no se dieron también. Y pensaba también en cómo ellos van viendo que van envejeciendo también, ¿no? O sea, también ellos se despiertan y se ven sí, arrugas, las arrugas, aquí se cayó esto, ¿no? O sea, claro. Y yo pensaba que si nos vamos más extenso todavía, o sea, también qué pasa con los padres de los padres. O sea que a lo mejor esos abuelos también ya están, pues mucho envejeciendo, a lo mejor hasta con situaciones de salud. Y cómo se juntan un montón de cosas, pues, o sea, en esa misma etapa, y yo creo que por eso se vuelve tan caótica a veces y con tanta crisis. Sí, porque es una crisis de todos. Sí. O sea, cada quien está pasando su propia crisis. Y yo creo que es difícil por eso que los papás conecten con la adolescencia propia, ¿no? Para poder comprender, porque ellos están sumergidos en su propio duelo también. Sus chiquitos ya no son chiquitos y el que sean jóvenes ya implica que ellos
ya no son los jóvenes, ¿no? Sí. E implica eso de que están pasando a otra etapa y también son etapas de crisis como pareja, ¿no? Es muy frecuente que los padres se separen en esas etapas. Claro. Y como dices también, o sea, la muerte a veces de los abuelos o de los familiares que contenían a los papás, ¿no? Y se va haciendo, es una etapa muy, muy difícil, pero que también puede, si cada quien va elaborando los duelos y acompañando, porque los padres tienen que acompañar el duelo de los hijos, o sea, acompañarlos, estar presentes, que así se llama el tema, ¿verdad? La presencia de los padres. Tienen que estar presentes, para poder, o sea, tienen que ir con su dolor y con la crisis de los otros, ¿no? Entonces se les vuelve como más complicado. Sí. Entonces se le ponen muchos factores extras, ¿no? Y yo pensaba que la adolescencia se da solo en la especie humana, y que en cada cultura va a cambiar, es distinto, ¿no? Sí. Hay culturas que se saltan, digamos, este proceso adolescente, casando a las niñas. Ay, tengo una amiga que hace poco me decía, ya entiendo por qué casaban antes a las niñas a los 15 años. Son insoportables. Se la lleven. Digamos, antes la adolescencia era mucho más corta, ¿no? Sí. Se casaban en la adolescencia, lo que ahora consideramos adolescencia, hace 1 o 2 generaciones, ¿no? Pero hay comunidades donde casan a las niñas en la pubertad, ¿no? Y así se ahorran conflictos, pero también se pierde de esta etapa tan creativa y tan generadora de pensamiento y de ideas, y son los que transforman al mundo. Esta etapa de crisis es la que transforma el mundo, a mí me parece. Porque las sociedades donde, digamos, se pasa rápido a la etapa adulta, esas sociedades permanecen iguales, siglos, ¿sí? Más o menos con las mismas costumbres, en las mismas circunstancias. No hay ese espacio que permita como pues el movimiento y la transformación, ¿no? Entonces, pero sí, a veces dan ganas de que se case, de que no sea tan largo. Y luego cada vez es más largo en nuestra sociedad, ¿no? Un poco discutíamos hace unas semanas si a los 23 años es adolescente o no es adolescente. Y bueno, hay diferentes autores, pero todos coinciden en que cada vez la adolescencia o el periodo para poder considerar a un joven adulto, bueno, pues se va alargando, ¿no? Porque siguen viviendo en casa de los papás, hay dificultades para conseguir trabajos estables y que les permitan sostenerse fuera de la casa y demás. Entonces las circunstancias sociales van haciendo que se alargue este periodo y también que se alargue demasiado tampoco, ¿no?